infecciosos, que son más chiquitos que los virus, que son los priones, solamente están hechos de proteínas y tienen la capacidad de reproducirse en el interior de la célula, a pesar de que solamente están hechos de proteínas. Entonces nosotros diremos que el término proteína es sinónimo de vida, de ahí la importancia. Bien, no hay función celular que no sea mediada por las proteínas. Todas las funciones las realizan las proteínas. Vamos a ver que tiene una función de transporte. Cuando yo hablo de la función de transporte, yo voy a estar hablando, por ejemplo, el caso de la hemoglobina. Nosotros hemos visto que la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y el CO2, ¿sí? Así como está la hemoglobina en lo que es transporte, que es una proteína, también nosotros tenemos la celuloplasmina, que lo que transfiere, que vendría a ser el cobre, o la transferina, que estaría transfiriendo el fierro. Y así vamos a ver una serie de proteínas cuya función es el transporte. Bien, vamos a ver que también tiene una función energética. Recordemos que los seres humanos, para poder vivir, ¿de qué necesitan? De energía. Y esa energía está bajo la forma de ATP. ¿Pero de dónde obtenemos este ATP? De la degradación de los nutrientes, llámese carbohidratos, llámese lípidos, pero en este caso hablaríamos de las proteínas. Entonces, cada vez que una molécula de proteína se degrada, nos está proporcionando 4 kilocalorías por mol. ¿Sí? Se dan cuenta que tendría una función energética. Participan también en lo que es crecimiento y proliferación celular. ¿A qué se refiere el término de crecimiento y proliferación celular? A que recuerden que las células para poderse multiplicar necesitan de estos factores proteicos, es decir, que una a otra de madre a hijas y así sucesivamente. A eso se referiría lo que es crecimiento y proliferación celular. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en un tumor, nosotros vamos a ver que una célula cuando se maligniza empieza a proliferar horrores, y entonces ese tumor vendría a ser consecuencia de un crecimiento y proliferación celular, pero en este caso sería de una célula maligna, pero también sucede en nosotros cuando las células son buenas. Tienen una función hormonal las proteínas. ¿Cuándo me refiero a esta función hormonal? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de ¿quién? Hablamos de la insulina, que está tan de moda. La insulina es una hormona que participa en toda la regulación del metabolismo. Cuando no hay insulina, ¿qué está sucediendo? Se da la diabetes. Entonces podríamos decir que esta insulina también es de naturaleza proteica. Después decimos que tiene una función inmunológica, que justamente es el tema de ahora. ¿Por qué es el tema de ahora esta inmunología? Porque lo que nosotros vemos es que básicamente estamos sobreviviendo a este mal del coronavirus aquellos que tienen un sistema inmunológico alto, mientras que el que tiene un sistema inmunológico bajo muere. ¿Y qué viene a hacer esta respuesta inmunológica? Es cuando nuestro organismo nos atacan los antígenos. ¿Y qué hace mi organismo? Se defiende, segregando anticuerpos. Y estos anticuerpos contrarrestan. Por ejemplo, acá, ¿quién vendría a ser el antígeno? El antígeno vendría a ser el coronavirus. Y mis anticuerpos vendrían a ser todas las inmunoglobulinas, llámese la G, etc. Entonces, ellos me están defendiendo de el antígeno. Entonces, el antígeno vienen a ser, por ahora que está hablando todos de coronavirus, vendría a ser el virus del coronavirus. Y mi anticuerpo vendrían a ser mis inmunoglobulinas, que son de naturaleza proteica. Tienen una función estructural, es decir, que forman parte de la membrana celular, y recuerden que la célula es la unidad más pequeñita del ser humano. Entonces, las células forman los tejidos y los órganos. Estos forman parte de la membrana celular. Tienen una acción buffer o amortiguadora o tampón. ¿A qué se refiere esto? Que evita los cambios bruscos de pH. Recordemos que nosotros siempre tenemos que tener un pH fisiológico que va de 7.35 a 7.45, ¿sí? Estamos en ese rango. Por debajo de esto decimos que estamos haciendo una acidosis metabólica. ¿Cuándo vemos esa acidosis metabólica? Por ejemplo, en los diabéticos. Y vamos a ver por qué. Porque el paciente empieza a tener náuseas, vómitos, diarreas, etc. Y una alcalosis metabólica cuando superamos esto. Entonces, yo debo evitar que mi pH descienda o que suba mucho. Entonces, pues para evitar eso, ¿qué hacen las proteínas? Evitan estos cambios bruscos de pH. Ahora, vamos a ver que tiene una función enzimática. ¿A qué se refiere con esta función enzimática? Que hace que las reacciones se den a un determinado tiempo y en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos desayuno, tenemos que disolver el café en la leche. Si lo ponemos solito, no se disuelve. Pero yo agarro con la cucharita, mezclo,
se disuelve el café en la leche. Entonces, ¿qué vendría a ser la cucharita? Viene a ser el catalizador o la enzima. Está permitiendo que se dé esa solución. A esa función también realizan las proteínas. Es más, hace muchos años atrás, cuando ustedes ni siquiera estaban en proyecto, se tenía la siguiente idea. Se decía, toda enzima es una proteína, pero luego se descubrió que había unas enzimas que no eran proteínas, sino que tenían una naturaleza nucleotídica. Y a partir de ahí ya se dice que las enzimas pueden ser proteínas o pueden ser nucleótidos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos esa función. Ahora vamos a ver otras funciones específicas. ¿Cuáles son estas otras funciones específicas? Por ejemplo, participan en la que es la contracción muscular a través de la actina y la miosina, o en la coagulación sanguínea, es decir, como la protombina y el albinógeno. Entonces yo puedo chequear y puedo decir que no hay función biológica que no la realicen las proteínas. De ahí la importancia de estas proteínas, que las que tenemos fijar bien, porque todo lo realizan, se dan cuenta que tienen transporte energético, en fin, todas las funciones las realizan. Bien, estas proteínas, ¿cómo están constituidas? Vamos a ver, están constituidas por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Se acuerdan del colegio, el show? Más o menos el 50% es de carbono, el 7% de hidrógeno y el 23% de oxígeno. Estos valores pueden fluctuar. A veces también tienen azufre en un 3%, pero lo que siempre se mantiene constante es el nitrógeno, que está en un 16%. No es necesario que ustedes se aprendan. Lo único que tienen que aprenderse de esto es que el nitrógeno está en un 16%. ¿Por qué me tengo que aprender que el nitrógeno está en un 16%? Que es un valor constante. Porque resulta que 1 gramo de nitrógeno equivale a 6,25 gramos de proteína. Entonces yo puedo aplicar la fórmula. Puedo decir, ¿cuánto de proteína hay en una muestra? Entonces, ¿qué hago? Me dicen la cantidad de nitrógeno y esa cantidad de nitrógeno la multiplico por 6,25. ¿Sí? A ver, practiquemos, ¿ya? Supongamos, yo les digo, tengo una muestra biológica que tiene 5 gramos de nitrógeno. 5 gramos de nitrógeno. ¿Cuánto de proteína tendrá? ¿Alguien se anima a contestarme? 31. Solamente decir, claro, o sea, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado 5 por 6,25. ¿Sí? Entonces, eso generalmente se usa en el laboratorio. Entonces, yo si sé cuánto de nitrógeno proteico tiene una muestra, puedo saber cuánto de proteína hay, solamente multiplicando por 6,25. Entonces, a modo de relajo, para que no se estresen por estar encerrados, entonces vamos a dejar un ejercicio. Vamos a decir, ¿cuántos gramos de proteína tendrá una muestra que contiene 200 gramos de nitrógeno proteico? Y otro haremos, ¿cuántos miligramos de proteína tendrá una muestra que tiene 1500 miligramos de nitrógeno proteico? Yo no reviso tareas, chicos, más de esto peor, pero el día del examen la reviso. ¿Sí? Estamos. Ahora, esta composición, que es la composición elemental de las proteínas, ¿está en qué? En una unidad pequeñita, que vienen a ser los aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, yo voy a ver que siempre va a tener un grupo alfa-amino y un grupo alfa-carboxilo. ¿Y cuál es la diferencia? El radical de la cadena lateral R, que en este caso es un grupo metilo. Ahora, estas proteínas que están constituidas por esta unidad básica, que vienen a ser los aminoácidos, y que todos los aminoácidos que tienen un grupo alfa-amino y un grupo alfa-carboxilo, y que lo único que diferencia uno del otro es el sustituyente de la cadena lateral R, vamos a ver que en la naturaleza se han descrito que son alrededor de 20. Y más o menos en promedio estos aminoácidos pesan 100. Entonces imagínense que una proteína como mínimo tiene 50 aminoácidos. Entonces, ¿cuánto pesará una proteína? Más de 5.000 datos. De ahí que las proteínas son, macromoléculas de elevado peso molecular. Se dan cuenta que cada uno de estos pequeñitos viene a ser un aminoácido. Miren la cantidad de aminoácidos que tienen. Pero ¿qué me llama la atención de esta diapositiva? Que siempre voy a ver que hay un aminoácido que tiene el grupo amino libre, acá, y le digo amino terminal. Hay un aminoácido que tiene el grupo carboxilo libre. Este grupo carboxilo libre, acá lo veo. Y a este le digo, si lo vamos a dar cuenta.
Ahora hay ejemplos de proteínas, por ejemplo, está la albúmina, la albulina, el fibrinógeno, que son las proteínas de la sangre. Tanto la albúmina como la albulina y el fibrinógeno, ¿dónde están? Están presentes en el plasma. Tenemos la miosina y la actina, donde está en el músculo. Y el colágeno, que es quizás la estructura más abundante de nuestro cuerpo, es la proteína más abundante, es aquella que está en la textura de la piel. Por eso que ustedes su colágeno está perfecto, porque no tienen arrugas. En cambio yo, como ya tengo mis arrugas, entonces mi colágeno ya se ha alterado. Y por eso ahora hay una moda de que todos consumimos colágeno, que todos consumimos sopita de patitas, en fin, y esto nos incrementa que nuestro colágeno siempre se mantenga. Acuérdense que es la proteína más abundante del cuerpo. Pero estas son simples, pero vamos a tener proteínas más complejas, como las lipoproteínas. Acá hablaremos del colesterol bueno y colesterol malo. Una mezcla de un lípido con una proteína. O bien una fosfoproteína, tiene fósforo y tiene proteína. Una glucoproteína que tendrá carbohidrato y proteína. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Cualquier cosita. ¿Ah? No se escucha bien. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan bien o? Se le escucha medio entrecortado. No, se lo escucha entrecortado. No les creo, es que mi internet está terrible, desde ayer está fallando acá, pero ahora si me acerco un poquito más, ¿me escuchan? Sí, Ahora sí. Sí, ahora sí, Sí, sí. Ya, entonces lo Ahora que voy sí. a hacer es... Ya. Entonces, ¿repetimos o sigo avanzando? Sí, Díganme. podría repetir. Ya, entonces comenzamos de cero, como que empezamos la clase o desde dónde? ¿Desde ahí? Sí, pero un poco más lento podría hablar para entenderle mucho mejor, profesora. Ya, hija, con toda confianza. Díganme, no se preocupen, yo estoy a sus órdenes. A mí me pagan porque ustedes entienden. ¿Sí? Gracias, Ya, Miss. chicos. No, con toda la confianza del caso. Ustedes me dicen, Gracias. no, más bien yo que estoy acá haciendo con ustedes igual. Ya. Bien, vamos a empezar. Entonces decimos nuevamente la clase de las proteínas. Decíamos que vamos a hacer hoy día el capítulo de proteínas, estructura y función. ¿Sí? Y este capítulo era bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el término proteínas y es sinónimo de vida. ¿Por qué digo que es sinónimo de vida? Yo digo sinónimo de vida porque se ha descubierto hace unos años que hay unos organismos que son los priones y que solamente están constituidos de ¿qué cosa? De proteínas. Estos priones son más chiquititos que los virus, porque los virus para poder sobrevivir, ¿qué necesitaban? Ácidos nucleicos y proteínas. Y estos priones solo tienen proteínas. Y a pesar de solo estar constituidos de proteínas, tienen la capacidad de reproducirse en el interior de la célula. Entonces, por eso es que desde que se descubrieron estos priones, se dio la idea de que, pues para vivir, solo se necesitaba de proteínas. Estos priones lo han escuchado ustedes, no sé si ustedes debían estar muy pequeñitos, pero hubo una vez que vino la del gobierno argentino cuando hubo la enfermedad de las vacas locas. Estos priones empezaron a atacar al ganado vacuno. Y entonces este ganado vacuno, cuando nosotros lo consumía, nos daba un tipo de enfermedad, ¿sí? Que justamente es la enfermedad de las vacas locas. Entonces, de ahí que podemos decir que las proteínas son tremendamente importantes. Ahora, no hay función celular que no sea mediada por las proteínas. O sea, todo lo que realiza mi cuerpo está ejecutado por las proteínas. ¿Sí? Ahora vamos a ver que las proteínas tienen las siguientes funciones. ¿Cuál es esta? Una función de transporte. Se encargan de transportar a las sustancias, ya sea al interior de la célula o fuera de la célula. Por ejemplo, estaba hablando del caso de la hemoglobina, que transporta al oxígeno y al CO2. Ahora, vamos a ver que no solamente es el caso de la hemoglobina, sino también vamos a tener el caso de la ceruloplasmina, que transporta cobre. Dirán, pero bueno, el cobre no es tan importante, pero se ha visto que hay muchos niños que no crecen justamente por falta de cobre. Y el otro vendría a ser la transferrina, que lo que estaría transportando, ¿qué cosa? Vendría a ser el fierro. De ahí que cuando nosotros tenemos anemia, ¿qué es lo que nos miden? La hemoglobina. Pero para saber qué clase de anemia tengo, ¿qué tengo que medir? Hemoglobina, transferrina, que es la que transporta el fierro, y la ferritina, que es la que almacena. Si yo veo que está baja la hemoglobina, la transferrina y la ferritina, ¿qué diré?
que yo tengo una anemia de tipo ferropénica, que lo que me falta es fierro, que tengo que consumir fierro. Porque cuando vayan a los hospitales, ustedes van a ver que los viejitos, los que ya están por la tercera edad, van a tener anemia, pero ya no va a ser ferropénica, sino megaloblástica, por deficiencia de B12. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diferencio una de otra? Midiendo la transferrina y la ferritina, porque ¿qué resultará? Que la ferritina y la transferrina estarán normales en los con anemia megaloblástica, mientras que en los que tienen anemia ferropénica estará disminuido. ¿Sí? ¿Está entendida esa partecita? Sí. Sí. Ya. Gracias, chicos. Gracias, un amor. Y entonces ahora decimos que tiene una función energética. Es decir, que el ser humano para poder vivir, perdónenme un ratito, chicos. Entonces, decimos que el ser humano para poder vivir necesita de energía. O sea, necesita obtener energía. Esa energía la obtiene ¿de quién? De sus nutrientes. Dentro de estos nutrientes vendrían a ser las proteínas. Cada vez que se hidroliza vamos a ver, cada vez que se hidroliza 1 gramo de proteína, nos está proporcionando 4 kilocalorías. Claro, no lo es como la grasa que nos proporciona 9 o como el alcohol que nos proporciona 7, pero nos proporciona energía. Ahora, vamos a ver que también participa que lo que es el crecimiento y la proliferación celular. Es decir, para que los tejidos se puedan desarrollar, las células tienen que proliferarse. Es decir, a partir de una célula madre van a salir un montón de células hijas. Por ejemplo, ¿cuándo nos podemos dar cuenta? En el caso de los tumores, nosotros vamos a ver que son proliferaciones celulares enormes. ¿Por qué? Porque ha incrementado la proliferación celular. Y participan ¿quién? Las proteínas. También tienen una función hormonal. ¿A qué se refiere con función hormonal? Estas van a regular el metabolismo de mi cuerpo. Por ejemplo, ¿cuál? Yo tengo la hormona de crecimiento. ¿Qué sucede? Cuando la hormona de crecimiento no trabaja bien, vamos a ver que los chicos no crecen. Y pues de ahí viene el problema. El más conocido por nosotros viene a ser el caso de la insulina. La insulina es de naturaleza proteica. Y resulta que esta insulina, cuando no hay o cuando no trabaja bien, se da lo que es la diabetes, ¿sí? El incremento de glucosa en sangre. También entonces veo que la insulina es de naturaleza proteica. Estábamos hablando que también tiene una función inmunológica. ¿A qué se refiere esta esta función inmunológica? Se refiere a que cuando a mí me ataca cualquier ser infeccioso, como por ejemplo el coronavirus, entonces mi cuerpo lo que hace es genera anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos que genera mi cuerpo son de naturaleza proteica. Por ejemplo, están las inmunoglobulinas. Entonces, acá se habla de una respuesta antígeno-anticuerpo. En este caso, ¿quién vendría a ser el antígeno? Vendría a ser el coronavirus. Y el anticuerpo vendría a ser las inmunoglobulinas que genera mi organismo, ¿sí? Entonces, todos esos anticuerpos generalmente son de naturaleza proteica. Ahora es muy de moda hablar de esto, porque decimos que los que sobrevivimos al coronavirus son los que tienen una función inmunológica incrementada, y los que tienen baja inmunológica no responderán al virus. Entonces, ¿cómo incrementamos nuestra función inmunológica? Sería consumiendo una dieta rica en proteínas. Pero hay algo que es propio, que viene a ser, por ejemplo, nosotros a veces las mujeres no queremos dar de lactar a los niños, porque decimos, no, se va a formar los senos. Pero no hay manera de transmitir las inmunoglobulinas a los niños, es a través de la leche materna. De ahí la importancia de que los niños toman leche materna hasta los 6 meses. Pero se dan cuenta de la respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Está clarito. ¿Qué dicen? ¿Está claro o no? Chicos. Sí, mi. Sí. ¿Nos están Sí, durmiendo profesora. o me han abandonado y me han dejado como loquita? Claro. Ya. Sí, mi, Entonces, claro. ya, ahora decimos que también las proteínas tienen una función estructural. ¿A qué se relaciona con función estructural?
que están formando parte de quién, la membrana celular. Es decir, recuerden que la unidad más chiquita del ser humano viene a ser la célula, luego vienen los tejidos, los órganos, los sistemas y venimos el hombre. Entonces vamos a ver que estas proteínas están formando parte de la membrana celular. Por eso decimos que tienen una función estructural. Luego yo digo que tiene una función buffer o amortiguadora. ¿A qué se refiere con esa función buffer o amortiguadora? Que van a evitar los cambios bruscos de pH, es decir, que van a evitar que haya la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica. ¿Cuándo se sucede eso? Recuerden que nuestro pH fisiológico iba de 7.35 a 7.45. Entonces, si yo bajo de 7.35, yo diré que estoy en una acidosis metabólica. ¿Qué significa? Que van a predominar una gran cantidad de hidrogeniones. ¿Qué hace la proteína? Comienza a capturar los hidrogeniones para que el pH no baje, no descienda de 7.35. ¿Y cuándo sucede que se incrementan los hidrogeniones a doquier? Por ejemplo, en el coma diabético. Entonces, en el coma diabético va a predominar la cantidad de hidrogeniones. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? El paciente está haciendo una acidosis metabólica. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta porque empieza a tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, en fin. Entonces, ¿nosotros cómo contrarrestamos? Teníamos que contrarrestar agregando bicarbonato, pues que contrarreste, o sea, que capture los protones de hidrógeno. O bien a la inversa, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que nosotros subimos de los 7.45, entonces estamos haciendo una alcalosis metabólica. ¿Quién predominará en la alcalosis metabólica? Los oxidrilos. Entonces, ¿qué tengo que liberar? Protones para contrarrestar a esos oxidrilos, y de esa manera mi cuerpo evita el cambio brusco de pH. Y vamos a ver a través de quién, de las proteínas y de los buffers que han repasado con el doctor Juancito. Ahora vamos a ver que tienen una función enzimática. ¿A qué se refiere con función enzimática? Va a permitir que un sustrato se convierta en producto. Entonces, por ejemplo, van a permitir que los nutrientes sean degradados para producir energía. Entonces, pero eso lo tienen que hacer a una velocidad de tiempo y tienen que hacerlo rapidísimo, en un tiempo dado. Entonces, eso hacen las enzimas, y muchas de las enzimas son de naturaleza proteica. Y yo les citaba el ejemplo de un catalizador inorgánico. Cuando yo tomo mi café con leche, yo tengo que mezclar el café con la leche, pero si yo le echo, veo que no se mezcla. ¿Qué uso? La cucharita para disolver el café en la leche. Entonces, ¿quién vendría a ser la enzima en ese ejemplo? Vendría a ser la cucharita, pero si lo hablamos en términos, vendría a ser mi catalizador, ¿se dan cuenta? O la enzima, que está permitiendo que el café se mezcle con la leche. Entonces, las proteínas van a hacer que muchos sustratos se conviertan en producto de una manera rápida y a una velocidad rapidísima y en un tiempo dado, para que mi cuerpo muera, ¿sí? Entonces, ahora decimos que aparte de estas funciones enormes, tienen funciones específicas, como es participar en la contracción muscular, es decir, a través de la actina y la miosina. Estas, vamos a ver que tienen qué cosa. Son proteínas propias del músculo, participan en lo que es la contracción muscular. Participa también en la coagulación sanguínea, es decir, vamos a ver que acá en la coagulación sanguínea yo voy a necesitar de la protombina y fibrinógeno, que favorecen la formación del coágulo, y ambas son de naturaleza proteica. Bien, entonces ya hemos entendido lo que son las funciones, y volvemos a chequear y decimos que no hay función biológica que no sea realizada por las proteínas. Bien, vamos. Estas proteínas tienen una composición elemental. ¿Cuál es? Están constituidas por un 50% de carbono, por un 10% de hidrógeno, por un 23% de oxígeno, por nitrógeno un 16% y en algunos hay azufre un 3%. Estos valores pueden fluctuar, pero uno es constante y que lo debo recordar toda mi vida, que el nitrógeno se encuentra en un 16%. Entonces yo debo saber que el nitrógeno se encuentra en un 16%. Entonces, si yo sé que el nitrógeno se encuentra en un 16%, yo puedo saber cuánto de proteína tengo. ¿Y cómo? Porque establezco que el nitrógeno está en un 16%, digo, 100 entre 16 me sale 6,25. Entonces yo digo, ¿cuántos gramos de proteína
habrá en una muestra que tiene, por decir, 5 gramos de nitrógeno. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, los gramos de proteína serán igual a la cantidad de nitrógeno. ¿Cuánto me dijeron? 5. Y lo multiplico por 6,25. Y nos va a salir algo de 30 que dijeron ustedes mismos, ¿sí? ¿Está clarito esta parte? ¿Está claro? Sí, mi. Sí, mi. Ya está. Ya les dejé inclusive las tareitas. ¿Las escucharon? ¿Ah? ¿No? ¿Podrías repetir la tareita, por favor? Ya, la tareita era de que ustedes calculen cuánto de proteínas tendrán 100 gramos, o sea, cuánto de proteínas tendrá una muestra que contiene 100 gramos de nitrógeno. Y el otro les dije, ¿cuántos miligramos de proteína habrá una muestra que contiene 1500 miligramos de proteína? ¿Sí? Lo hacemos, lo practicamos, ya sabemos. Bien, ahora, toda esta composición química está ¿dónde? Está en una unidad básica o fundamental que es de las proteínas, quienes vienen a ser los aminoácidos. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es la unidad básica o fundamental de las proteínas? Los aminoácidos. Y vamos a ver que en la naturaleza existen alrededor de 20 aminoácidos y que el peso molecular de un aminoácido en promedio es 100. Entonces, si una proteína como mínimo tiene 50 aminoácidos, ¿cuánto pesará como mínimo? 5.000 gramos. Entonces, si la menor tiene 50 aminoácidos, ¿se imaginan lo monstruoso que son las proteínas? Entonces yo puedo grandes macromoléculas. Imagínense que tienen más de 152 aminoácidos, como veo este ejemplo, donde veo que tiene 153 aminoácidos. Entonces yo veo que es enorme, es bastante grande. Cada uno de estos circulitos representa un aminoácido. Es enorme, es una macromolécula. Pero esta macromolécula, yo veo que siempre tiene un grupo amino libre, ¿sí? Y siempre tiene un grupo alfa-carboxilo libre. Luego lo vamos a chequear, no se preocupe, yo voy hablando de esto. Yo veo que hay moléculas simples, como solo están como la albúmina, la y el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, porque es la que está en la piel. Y yo decía que su colágeno de ustedes estaba muy terso por su edad, mientras que el mío ya estaba arrugado y estaba dañado, y que yo lo que tenía que tomar es un poco de colágeno para mantener mi piel tersa o firme, ¿sí? Por eso está de moda. Y también decíamos que las lipoproteínas estaban constituidas por lípidos y por proteínas, y que las fosfoproteínas tenían fósforo y proteínas, y las glucoproteínas estaban constituidas por carbohidratos y proteínas. Entonces, esto lo vamos a volver a repetir. Simplemente esta diapositiva es para ver la idea de lo enorme que son las proteínas. Bien, entonces, nosotros decimos que las proteínas se pueden clasificar por su naturaleza química en proteínas simples y en proteínas conjugadas. ¿Cuáles serán las simples? Las simples son aquellas que solamente están constituidas por aminoácidos, solo por aminoácidos. Entonces, si solamente tienen aminoácidos, no tendrán más otros componentes. ¿Quiénes están acá? La albúmina, la globulina y el fibrinógeno. En la miosina, la actina y el colágeno. Recordemos que la albúmina, la globulina y el fibrinógeno son las proteínas del plasma sanguíneo, mientras que la miosina y la actina son del músculo. Y el colágeno es la que va a formar parte de la piel, es la que nos da la piel bonita, perfecta, como la de ustedes. En cambio, ya cuando pasan los años, está generando las arrugas, y por lo tanto será la proteína más abundante del cuerpo humano, porque es la que cubre todo. Entonces, dentro de las conjugadas, vamos a ver que son aquellas que no solamente tienen aminoácidos, sino que tienen otros componentes, llámese lípidos, llámese fósforo, llámese carbohidratos. Entonces, si tienen lípidos, yo diré que son lipoproteínas. Si tienen fósforo, diré que son fosfoproteínas. Si tienen carbohidratos, diré que son glucoproteínas. Entonces, en resumen, yo puedo decir que las proteínas conjugadas, aparte de tener aminoácidos, van a tener compuestos ya sea de naturaleza orgánica o inorgánica. Orgánicas serían, por ejemplo, cuando tienen lípidos o carbohidratos. Inorgánicas serían cuando tienen fósforo o pueden tener otro elemento, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces a esto se le conoce como grupo prostético, ¿sí? Bien. Las que adoptan pueden ser fibrosas, o sea, cuando
lineales, como por ejemplo el colágeno, mis globulares cuando adquieren una forma de esfera, por ejemplo la hemoglobina. Ahora, por su función biológica, diremos que pueden ser enzimas, entonces diremos que son proteínas enzimáticas, proteínas de transporte, proteínas contráctiles o mótiles, de defensa, o inmunológicas, reguladoras, ¿se acuerdan del pH? De nutrientes y de hormonas, ¿sí? Bien, ahora ya sabemos cómo se pueden clasificar las proteínas. Entonces decimos que la unidad básica fundamental de las proteínas vienen a ser los aminoácidos, ¿sí? Entonces yo digo, la unidad básica fundamental de las proteínas, que vienen a ser los aminoácidos. Si nosotros vemos, por ejemplo, una pared, diremos que la unidad básica de esa pared, ¿quién vendría a ser? El ladrillo. ¿Cómo es el ladrillo en una pared? En las proteínas vienen a ser los aminoácidos. ¿Pero qué es lo que tienen estos aminoácidos? Voy a ver que tienen un grupo alfa-amino. ¿Por qué digo alfa-amino? Porque este es el carbono alfa, porque este grupo amino está ligado al carbono alfa. Y diré que tiene un grupo alfa-carboxilo. ¿Por qué alfa-carboxilo? Porque está ligado al carbono alfa. Ahora, entonces yo digo, siempre van a tener un grupo alfa-amino y siempre van a tener un grupo alfa-carboxilo. Pero ¿qué resulta? Que a pH fisiológico un aminoácido es polar. ¿Qué significa esto? Que este grupo amino se puede cargar positivamente. O sea, este grupo amino gana un protón y se carga positivamente, tal como lo veo. Ven, miren, acá este grupo amino solo tenía 2 hidrógenos, pero se ha ganado un hidrógeno más. Y entonces yo digo, como se gana un hidrógeno más, ahora ya tiene 3. Yo digo, está protonado. Mientras mi grupo carboxilo, ¿qué digo? El grupo carboxilo está desprotonado. ¿Por qué está desprotonado? Porque yo veo que mi grupo carboxilo tiene un hidrógeno, pero que acá lo pierde. Entonces, al perder, se va a cargar negativamente. Entonces, cuando el grupo amino está protonado, se carga positivamente, porque se ganó un protón de hidrógeno. Mientras que el grupo carboxilo, cuando está desprotonado o ionizado, se carga negativamente. ¿Por qué? Porque ha perdido su hidrógeno. Entonces, todos estos decimos que son aminoácidos. Bien. Entonces, decimos que las proteínas se encuentran constituidos esencialmente por ¿quién? Por aminoácidos. Y que todos los aminoácidos tienen un grupo alfa-amino. ¿Por qué grupo alfa-amino? Porque está ligado al carbono alfa. Y un grupo alfa-carboxilo. Todos tienen esto. ¿Y cuál es lo diferente de un aminoácido a otro? El sustituyente de la cadena lateral R. Eso es lo que diferencia a un aminoácido de otro aminoácido. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Quiénes serán los aminoácidos esenciales? Aquellos que debo incorporarlos en las dietas. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de sintetizarlos. Mientras que los no esenciales son aquellos que pueden ser sintetizados por el pero que no los puedo incorporar en la dieta, o sea, no me interesa. Lo que me interesan son los esenciales. ¿Por qué? Porque esos mi cuerpo no los puede sintetizar. En cambio, los no esenciales, pues sí los puedo sintetizar. Por lo tanto, puedo o no incorporarlos en la dieta. Bien, ahora, esto sí, chicos, de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque esto nos va a servir para nuestra vida cotidiana. Entonces, yo voy a saber que los aminoácidos esenciales son la arginina, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptofano y la valina. ¿Por qué me los voy a aprender de memoria? Porque cuando yo vea que una proteína es rica en estos componentes, entonces yo sabré que esa es la proteína ideal, que esa debo consumir. La que tiene esos aminoácidos no me interesa, las no esenciales. Lo que me interesa es que contenga aminoácidos esenciales. Si contiene aminoácidos esenciales, yo diré que es una proteína de un alto valor biológico. ¿Por qué? Porque recuerden que estos aminoácidos no los puedo sintetizar, los tengo que incorporar necesariamente en la dieta. Ahorita yo les voy el truco cómo nos aprendemos los esenciales y no esenciales, ¿sí? De repente el curso de bioquímica es lo único que recuerden cuando pasen ya, cuando tengan mi edad. ¿Por qué? Porque eso lo uso en mi vida cotidiana, ¿sí? Bien, ahora, según el destino que puedan seguir el esqueleto carbonado de los aminoácidos, se les puede clasificar en ¿qué? Glucogenéticos. ¿Qué significará aminoácidos glucogenéticos? Son aquellos que se pueden convertir en glucosa. Es decir, que las proteínas se pueden convertir en
carbohidratos. Entonces, todos aquellos aminoácidos que se convierten en glucosa, los conozco como glucogenéticos. Esto lo van a hacer muy bien con la doctora Roxana. Y vamos a hablar de los cetogenéticos. Los cetogenéticos son aquellos aminoácidos que se pueden convertir en cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, los glucogenéticos sirven para la síntesis de glucosa y los cetogenéticos para la síntesis de cuerpos cetónicos. Acá está la lista. Esto no es necesario que ustedes lo memoricen. Puede haber aminoácidos que son exclusivamente glucogenéticos, tal como vemos acá. Y vamos a ver que unos son glucogenéticos y cetogenéticos a la vez. Por ejemplo, la tirosina puede ser glucogenético y cetogenético a la vez, mientras que el glucogenético solo es la alanina y la arginina. Eso ya lo estudiarán con la doctora Roxana. Pero conmigo lo que quiero que recuerden es lo siguiente, que la leucina y la lisina, ¿qué son? Son aminoácidos exclusivamente cetogenéticos, o sea, solo sirven para la síntesis de cuerpos cetónicos, que la leucina y la lisina. Por lo menos eso aprendemos, ¿sí? Entonces, glucogenéticos me sirven para la síntesis de glucosa. Ahora, si ustedes tienen tiempo, pueden ir ya grabando esto, pero para nuestro capítulo de hoy, no. Glucogenéticos sirven para la síntesis de cuerpos cetónicos y algunos son glucogenéticos exclusivos, otros que son gluco y cetogenéticos, pero los únicos cetogenéticos son dos, que son fáciles de recordar, la leucina y la lisina. Bien, ahora, nosotros decimos que los aminoácidos también se pueden clasificar de la siguiente manera, teniendo en cuenta la polaridad de la cadena lateral R. Yo tengo en cuenta la polaridad de la cadena lateral R, y si yo tengo en cuenta la polaridad de la cadena lateral R, yo voy a tener 4 grandes grupos. Bien, vamos por el primer grupo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Problemas? ¿Sí? ¿Sin problemas, chicos? Ya. Ya, cuando haya problemas, no importa, me interrumpen y me dicen. ¿Ya, chicos? Ya, entonces vamos. Grupo 1. Entonces decimos, en el grupo 1 están los aminoácidos con cadena lateral R no polar o hidrofóbica. O sea, tengo en el grupo 1 aminoácidos con cadena lateral R no polar o hidrofóbica. Estos se caracterizan porque son poco solubles en el agua. Entonces, como son poco solubles en el agua, nosotros vamos a tener los siguientes. En primer lugar, vamos a tener ¿a quién? A la alanina. ¿Pero qué veo en la alanina? Veo que la alanina, su cadena lateral, antes de pasarme a la alanina, quiero que se den cuenta lo siguiente, ¿ya? Vamos a retroceder. Vamos a ver que todos tienen, miren, un grupo alfa-amino y un grupo carboxilo. Alfa-amino, alfa-carboxilo. ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Chicos? No, Ya. No se preocupen, chicos, ya. Entonces tenemos, miren, siempre alfa-amino, alfa-carboxilo. Toditos veo que tienen alfa-amino, alfa-carboxilo. ¿Quién me llama la atención? A ver, ustedes, las mujeres que son tan observadoras, que ven que su amiga vino con el mismo zapato, que vino con el mismo polo. A ver, ¿qué les llama la atención? ¿Cuál es diferente a todos? A ver, vean. Prolina. Perfecto, hijo. Ay, perdóname la costumbre. Como solo escucho voz de mujer, ya me olvidé hasta de ti, ya. Chicos, entonces, vemos que la prolina no tiene el grupo alfa-amino, ni el grupo, o sea, miren, tiene el grupo alfa-carboxilo, pero no tiene un grupo alfa-amino, sino viene a ser un grupo imino. Y en verdad, este no podría ser considerado como un aminoácido, por eso dice que es un iminoácido, porque en vez de tener un grupo alfa-amino, tiene un grupo imino. Bien, ya se dieron cuenta, qué bueno, chicos. Entonces vamos ahora sí, vamos con la alanina. ¿Qué veo en la alanina? Yo veo que la alanina, la cadena lateral R, que viene a ser un grupo metilo. Solamente su cadena lateral es un grupo metilo. Entonces, esta alanina yo la puedo abreviar por ALA o simplemente por una A, ¿sí? Entonces yo digo que esta tiene una cadena alifática. Si esto que estoy acá digo que es una cadena alifática, ¿quién más tendrá cadena alifática? A ver, la leucina, la valina y la isoleucina, ¿sí? Vemos que también tiene una cadena alifática, pero un poco más grande, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Este tendrá una cadena alifática, este también y este. Entonces, yo diré aminoácidos con cadena alifática, alalina, leucina, valina e isoleucina. Bien. Pero yo veo que esta está más readificada, el caso de la leucina. Entonces, miren, acá yo tengo también una cadena alifática, pero mucho mayor. Entonces yo digo que tiene una cadena ramificada. Y la leucina la abrevio por LU o simplemente una L. Luego tenemos la valina.
Y veo de la valina, que también tiene una cadena alifática un poco más pequeña que la leucina, pero más grande que la valina. Entonces, valina, val o una B. Y luego la isoleucina. ¿Qué me llama la atención de la isoleucina? Porque es idéntica a la leucina, solo que la distribución es diferente. Por eso es un isómero de la leucina y se llama la isoleucina. Y lo simplifico simplemente por IL o I. Esto más bien sí van a tener, no se van a aprender las estructuras, pero sí tienen que aprenderse que la alanina es la A y que la leucina es leu, o sea, L, E, U o L, y que la valina es la val o la B. Y que la isoleucina es la IL o la I, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que aprender? Los aminoácidos ramificados. ¿Por qué los tengo que aprender los ramificados? Porque cuando hagan metabolismo, van a hablar de los ramificados, y ustedes ya saben que es la valina, la leucina y la isoleucina. Pero también, ¿para qué me sirve? Que los esenciales, ¿quiénes son? Los ramificados. ¿Cuáles eran los ramificados? Valina, leucina e isoleucina. Entonces ya tengo 3 de los esenciales. Recuerden que son 10. ¿Sí? Los esenciales son 10 para el hombre adulto. O sea, para el hombre, perdón. Pero cuando a mí me dicen para el hombre adulto, solo en realidad son 8. La arginina y la histidina, o sea, vamos a ver que no son esenciales para el hombre adulto. O sea, solamente son esenciales para los niños. Pero cuando yo les digo el término hombre, abarca hombre, mujer, niño. Entonces, hombre, ya van a decir que son 10. Para el hombre adulto son 8. Pero para los niñitos son 10, ¿sí? ¿Me entendieron? De esos 10, entonces tengo los ramificados valina, leucina e isoleucina. Y los alifáticos estaría incluyendo a la alanina, ¿sí? ¿Está clarito? Bien, vamos con lo siguiente. Ahora tengo el primer aminoácido aromático, que vendría a ser, miren, acá tenemos, ¿se dan cuenta? El anillo del benceno aromático. Entonces yo tengo la fenilalanina, o simplemente una F, o simplemente una PHE, ¿sí? De fenilalanina. Es el primer aminoácido aromático, que también es esencial. Luego vamos con el siguiente. Decimos el tristófano. Veo que este es el grupo indol. Este es el grupo indol y es de carácter aromático. Y es el aminoácido más pesado que existe. Este tristófano se abrevia por TRP o simplemente una W de pesado. Entonces, hasta ahora, todos estos son esenciales, ¿se dan cuenta? Entonces, yo recordaré los esenciales, son los ramificados, valina, leucina y isoleucina. Los aromáticos, fenilalanina y tristófano. ¿Cuántos tengo? 5, ya van 5 de los 10. Bueno, ahora nosotros también acá tenemos un aminoácido azufrado, ¿se dan cuenta? Acá está el azufre, y este viene a ser la metionina, o simplemente met o una M. Esta metionina, yo voy a ver que va a formar parte de una molécula que se llama SAN. ¿Se acuerdan del tío SAN? Entonces, este SAN es la S-adenosilmetionina. ¿Y qué significará? Porque puede donar grupos metilos, ¿se dan cuenta? Puede donar grupos metilos. Entonces, este aminoácido azufrado también es esencial. Y dejamos al final la prolina, donde yo veo que viene a ser un aminoácido, porque este no es un grupo alfa-amino, sino es un aminoácido. Entonces, esos van a ser los del grupo 1. Entonces, de este grupo 1, yo estoy viendo que básicamente los ramificados son los esenciales, al igual que los dos aromáticos, o sea, valina, leucina, isoleucina, la fenilalanina, el tristófano y la metionina, el azufre. Entonces se dan cuenta que ya es más fácil recordarlos así. Entonces no se olviden de recordar los aminoácidos esenciales. Bien, vamos con el grupo 2. En el grupo 2 estarán los aminoácidos con cadena lateral R polar, pero sin carga eléctrica a un pH cercano a la neutralidad. Entonces, estos ya tienen carga. ¿Qué pasa? Que generalmente, o sea, no la manifiestan a un pH cercano a la neutralidad. ¿Sí? O sea, ya tienen, perdón, polaridad, pero no tienen carga a un pH cercano a la neutralidad. Entonces, acá nosotros vamos a tener un aminoácido que es muy discutida, porque miren, su cadena lateral R solamente es un hidrógeno, y es la glicina o la glicocola, la abrevio por gli o una G. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Hay gente que dice que esto no es un aminoácido, pero la mayoría de textos lo consideran. Entonces, ahora, vamos a tener acá unos aminoácidos que son los hidroxilados. Si yo digo que la serina es hidroxilado, porque tiene este grupo hidrilo, ¿quiénes más serán? Estará la treonina y estará la tirosina, porque tiene su grupo oxidrilo. Acá tendría un alcohol primario. Sí, lo estamos viendo.
Bien, entonces serina o ser o simplemente una S. Y luego tendríamos a la treonina, que veo que la treonina también tiene su grupo oxidrilo, si se dan cuenta, por eso también viene a ser un aminoácido hidroxilado, la treonina, TRP o T. Ahora, el otro vendría a ser, ¿qué cosa? La tirosina. La tirosina se parece mucho a la fenilalanina, solamente que tiene un grupo oxidrilo acá. Entonces, tirosina o TYR o simplemente una Y de tirosina. Entonces, ahora, ¿yo qué voy a recordar de acá? Tengo aminoácidos hidroxilados, serina, treonina y tirosina. Vamos a ver que cuando la proteína se fosforila, se va a fosforilar a este nivel, a nivel de la serina. O sea, acá va a entrar el fósforo y acá también el fósforo. Y acá también. Pero cuando yo tengo una proteína normal, ¿sí? Voy a ver que los que se fosforilan generalmente es la serina y la treonina. Pero cuando hay un proceso de cáncer, ¿quién se fosforila? La tirosina. Entonces, si yo tengo muchas tirosinas fosforiladas, yo puedo indicar que hay un proceso oncológico. ¿Sí? Estamos. Entonces, bien. Ahora, de acá seguimos. ¿Se acuerdan que en el primer grupo nosotros teníamos un aminoácido azufrado? ¿Quién era? La metionina. Acá también voy a tener un aminoácido azufrado, que viene a ser la cisteína, que tiene a su grupo sulfidrilo. Cisteína o grupo sulfidrilo, simplemente cis o una C. Quiero que se fijen bien en estos dos. La tirosina y la cisteína, cuando están a un pH muy alcalino, es decir, por encima de 7.45, este grupo oxidrilo tiende ya a ionizarse, es decir, se carga negativamente. Igual, este grupo sulfidrilo tiende a ionizarse y se cargaría negativamente. Entonces, ellos sí se pueden cargar negativamente. Sería la excepción. Bien, ahora, nosotros seguimos y decimos, bueno, ahora ya conozco otros que vienen a ser amidas, que tienen un grupo amido, ¿sí? Viene a ser amida del ácido aspartico, que es la asparragina, o ASN, o simplemente una N. Y la otra amina del ácido glutámico viene a ser la glutamina, o simplemente GLN o Q, ¿sí? Nosotros recordamos hasta ahora cuántos aminoácidos esenciales teníamos. ¿Se acuerdan? Teníamos la valina, la leucina, la isoleucina. ¿A quién más teníamos? Los aromáticos. ¿Se acuerdan de los aromáticos del grupo 1? A la fenilalanina. A la fenilalanina, el tristófano y el azufrado, que era la metionina. Y ahora con nos faltaría la treonina, ¿sí? Entonces vamos a regresar hasta ahí. Entonces decimos, perfecto, ya tengo todos estos. Se dan cuenta que es facilito recordarlos. Entonces, miren, acá vemos a ya me pasé. A los esenciales. Teníamos todos. ¿Y quién estaría faltando? La treonina. El único, el grupo 2, la treonina, que era un oxilado. Ya tenemos 7. ¿Quiénes faltarían? Solo faltarían los 3 restantes, que son del grupo 4, que es la arginina, la histidina y la lisina. Decimos que la arginina y la histidina es esencial para el hombre adulto, pero sí para los niños. O sea, en realidad nosotros, tanto ustedes como yo, solo tenemos 8 aminoácidos esenciales. Son todos estos acá, menos la arginina y la histidina, que son para niños. O sea, si yo les pregunto para niños, si yo les pongo para el hombre, entonces me contestan los 10. Pero si yo digo para el hombre adulto, ¿cuántos me contestarán? Solamente 8. Les digo para niños, serían los 10, ¿sí? ¿Estamos todos? ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Ya, gracias, chicos. Ya. Sí. Ahora que la ciencia está progresando tanto, que está avanzando todo esto, se ha descubierto un aminoácido. ¿Cuál es este aminoácido? Es el 21. ¿Y cuál es este aminoácido 21? Es el selenocisteína. Es un aminoácido, miren, se parece mucho a la cisteína. ¿Qué tiene además? Selenio. Entonces vemos que el azufre ha sido reemplazado por el selenio, y a esta se le conoce como selenocisteína. ¿Se acuerdan? Acá estaba la cisteína, pero este ha sido reemplazado, este azufre ha sido reemplazado por selenio, y vendría a ser el selenocisteína. Es el aminoácido 21, es el descubrimiento nuevo, y estaría dentro del grupo 2. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Es importante hablar porque ahora recuerden que todos vivimos estresados, sobre todo ahora todos ustedes estarán con su problema de claustrofobia. Entonces, generamos radicales libres. Y esos radicales libres, ¿qué me producen? Un envejecimiento prematuro, ¿de qué cosa? De la célula.
Entonces, pues, todo el mundo se angustia. Y ese envejecimiento prematuro de la célula o bien nos origina patologías como el cáncer, ¿cómo los contrarrestamos? Con antioxidantes. ¿Qué antioxidantes consumimos? La vitamina C, la vitamina E y el selenio. Entonces, yo debo predominar en mi dieta vitamina C, sobre todo ahora para combatir el coronavirus. ¿Qué cosa? Naranja, mandarina, fresa, hasta la cáscara de la papa, chicos, tiene full vitamina C y aparte el selenio, ¿sí? Entonces, la importancia del selenio. ¿Descansamos o continuamos? Chicos, continúo, descanso. Les podría dar 3 minutos. Ya, 2 minutos, chicos, para que... Ya, 2 minutos. Descanso.